Buenos días. Esta presentación es de la asignatura Fundamentos de Informática para la Unidad 1, Introducción a la Informática, Actividad 1 Complementaria. Mi nombre es Juan Carlos Guzmán González, del grupo 8191. El hardware interno de una computadora. El hardware interno es el conjunto de todos los componentes físicos intangibles que se pueden ver y tocar de un sistema. Son esenciales para el funcionamiento del equipo y es lo que le da vida a la computadora. Cable IDE. IDE es un acrónimo de Integrated Drive Electronics. También se le conoce como Parallel ATA o PATA. Es una interfaz que sirve para conectar dispositivos de almacenamiento a la placa base de un ordenador. Estos cables tienen forma de cinta plana y ancha y pueden reconocer diferentes dispositivos en un solo cable. Los conectores pueden tener desde 40 a 80 hilos, son de transmisión paralela y son lentos y menos eficientes que los cables SATA. Ese es uno de los motivos por los que actualmente ya no son utilizados. Cable SATA. Al igual que el cable IDE, es una interfaz que se utiliza para conectar los discos duros CD, DVD o Blu-ray a la placa base de un ordenador. Su velocidad y tasa de transferencia de datos depende de la versión compatible que se utiliza en conjunto con la placa base. Tenemos la versión SATA 1.0 que maneja hasta 1.5 GB por segundo. La versión SATA 2.0 maneja hasta 3 GB por segundo. La versión SATA 3.0 maneja hasta 6 GB por segundo. Y la versión SATA 3.2 maneja hasta 12 GB por segundo. Los conectores SATA cuentan con una forma de L para garantizar la seguridad en la conexión. En las versiones 1.0 y 2.0 cuentan con 7 pines, pero a partir de la SATA 3.0 y posteriores son de 15 pines. Disco duro sirven para almacenar datos a largo plazo, como el sistema operativo, programas y archivos personales. Son económicos y pueden contener grandes capacidades de almacenamiento. Actualmente hay de hasta 1 y 2 terabytes de almacenamiento. Están conformados por un plato magnético giratorio y agujas magnéticas que sirven para escribir y leer datos. Por desgracia, sus partes móviles los hace susceptibles a daños por golpes. Disco SSD SATA. Al igual que un disco duro, sirve para almacenar datos a largo plazo. Son más veloces en lectura y escritura que los discos duros tradicionales. No contienen partes móviles, son silenciosos y eficientes en energía. Y utilizan el mismo tipo de cable conector SATA 3. Pueden manejar velocidades de hasta 600 MB por segundo. Disco SSD M2. También sirve para almacenar datos a largo plazo. Ofrecen velocidades de lectura y de escritura mucho mayor que los discos duros tradicionales. Su estructura es similar a una memoria USB. Se conecta directamente a una ranura en la placa base llamada interfaz PCIe, que pueden alcanzar velocidades de transferencia superiores a los 7000 MB por segundo. La versión NVMe son los modelos de última generación que actualmente están en el mercado. Placa base o motherboard. Es una tarjeta de circuito impreso central
que interconecta y coordina todos los componentes de la computadora y se le puede considerar el esqueleto del sistema. Estas placas definen la compatibilidad del sistema, ya que contienen los sockets para el microprocesador, los slots para las memorias RAM, la tarjeta de video PCI Express, los puertos para las unidades de almacenamiento y los conectores para los dispositivos de entrada y salida de datos. Tarjeta de red. Es la que se encarga de que la computadora se pueda conectar a una red a través de un cable Ethernet o de forma inalámbrica, lo que conocemos como Wi-Fi. Puede estar integrada en la placa base o ser una tarjeta de expansión. Su principal característica es la velocidad de conexión que soporta. Tarjeta de video o tarjeta gráfica. Es la encargada de procesar los datos gráficos y de video para poder mostrarlos en el monitor. Es indispensable para los videojuegos, programas de edición de video, de diseño gráfico y de modelado en 3D. Se conecta a la placa base a través de una ranura PCI Express. Cuenta con su propio procesador, conocido como GPU, y su memoria VRAM. El rendimiento de estos dos componentes determina la resolución, la velocidad de fotogramas y la calidad de imágenes que podemos apreciar en el monitor. Microprocesador, CPU o Central Processing Unit. Actúa como el cerebro de la computadora, ejecutando las instrucciones de los programas y procesa los datos, realizando los cálculos necesarios para el funcionamiento del sistema. Este se conecta a la placa base a través de un socket específico. Su rendimiento depende de la velocidad del reloj con el que cuenta, el número de núcleos y el tamaño de la memoria caché. Memoria RAM. Permite que el procesador acceda a información rápidamente, almacenando temporalmente los datos y los programas de la CPU necesita para trabajar de forma inmediata. Su principal característica es que es una memoria volátil, es decir, que los datos se pierden cuando se apaga el equipo. El rendimiento depende de la capacidad medida en gigabytes, su velocidad medida en megahertz y su latencia. Los tipos más comunes en la actualidad son el DDR4 y DDR5. Fuente de poder. Este componente es el encargado de suministrar la energía eléctrica a todos los componentes a los que se encuentra conectados la motherboard, y su capacidad se mide en vatios. Actualmente se encuentran certificadas por clasificaciones como 80 Plus en bronce, silver, gold y platinum, y pueden ser modulares, es decir, con cables desmontables, semimodulares o no modulares. Disipador de calor. Es el componente electrónico que se encarga de disipar el calor generado por el microprocesador o la tarjeta de video, evitando que se lleguen a sobrecalentar y sufran daños. Están fabricados con materiales con alta conductividad térmica, como el aluminio, que es el más común y económico, o el cobre, que es más eficiente y más caro. Generalmente cuentan con una base que hace contacto con el componente, unas aletas que aumentan la superficie de disipación y un ventilador que fuerza el flujo de aire y acelera el enfriamiento del componente. Aunque también existen disipadores de refrigeración líquida, los cuales utilizan un líquido especial para absorber y disipar el calor de los componentes. Este tipo de refrigeración es mucho más eficiente para mover grandes cantidades de calor y se utiliza en equipos de alto rendimiento. Gabinete.
Es el encargado de proteger del polvo y de posibles daños a todos los componentes internos de una computadora, como es la placa base, la fuente de poder, las unidades de almacenamiento, la memoria RAM, la tarjeta de video, entre otros. Están diseñados para una óptima gestión de los cables, así como un buen flujo de aire y espacios adecuados para los componentes. Se pueden clasificar según su factor de forma, como torre completa, media torre, mini torre y SFF o Small Form Factor, lo que determina su tamaño. Además de contener todos los componentes que conforman el hardware interno, a este se conectan los periféricos de entrada y salida de datos. Conclusiones. Todos los componentes anteriormente mencionados conforman el hardware interno de una computadora, mismos que al trabajar en conjunto te pueden indicar la capacidad y velocidad de procesamiento de datos con que cuenta el equipo. Es importante mencionar que gracias a los avances tecnológicos con los que contamos hoy en día, existen diferentes dispositivos electrónicos que utilizan la misma estructura y que funcionan de manera similar a una computadora personal, como son los teléfonos y las tablets. Espero que la información aquí presentada les sea de utilidad. Sin más por el momento, gracias.